Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara aquí por TLV1, toda la verdad primero. Agradecemos a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan, muchas gracias. Y especialmente a todos los que colaboran con TLV1. Hemos recibido lindas colaboraciones importantes que nos incentivan a poder continuar en el aire y poder llevarles toda la verdad como siempre hacemos. Invitamos por supuesto a muchos que se sumen, nos acompañen y nos den fuerza. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web, que es www.canaltelev1.com. Debajo de este programa, en las redes sociales que nos mantienen diariamente en contacto. Y como siempre, ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que con la Virgen de Luján le pedimos nos guíe, nos ilumine, nos proteja, nos lleve por el camino del bien, la verdad y la belleza. Y como tenemos los enemigos abiertos y ocultos de nuestra patria, de nuestro canal, de nuestra línea de pensamiento. Le rezamos a María, María Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Programa de hoy. Bueno, por supuesto lo vamos a hacer con nuestro querido amigo Carlos José Haga, tocar el tema un poquito de la soberanía, ¿no? Todo que tiene que ver con el mundo patagónico, ¿no? Hablamos de la soberanía, se cumple 2 de abril, aniversario de la gesta de Malvinas, ¿no es cierto? Que nuestros argentinos han ido a pelear, nuestros soldados han defendido la patria, ¿no? Como tanto en 1845, 1806, 7, y volvimos de vuelta. La verdad que es conmemorando ese tema, pero conmemorándolo con la responsabilidad de lo que atañe a la soberanía nacional, ¿no? A nuestros recursos, a todo lo que de alguna manera se incita, ¿no es cierto?, a romper nuestra geografía. Tuvimos el Mendexit, ¿no es cierto?, de Mendoza, San Luis, ¿no es cierto?, Río, Neuquén, ahora las provincias patagónicas obviamente se unen en bloque, incluyéndola a la provincia de La Pampa. Es decir, una cosa que entendemos en un país que está enclenque, económicamente vulnerable, ¿no es cierto?, y todos en muy mala situación y todos desesperados a ver cómo podemos llegar. Tenemos un gobierno libertario que, como otros gobiernos que no eran con el nombre libertarios, pero eran todos también cipayos entregando nuestro territorio y nuestras riquezas, formaron parte de este conglomerado de cipallismo, de entreguismo nacional. Lo que sea, a través de la criptocracia, a través de entregar los recursos, a través de negociados, que ya los hemos visto. Bueno, la Argentina siempre está en peligro, ¿no? Es un país codiciado, 8º territorio mundial, con todas sus riquezas, ¿no? Y, por supuesto, a pesar de que algunos funcionarios dicen que la problemática de la Argentina es que hay argentinos, bueno, esos son los que vienen, ¿no es cierto?, de los hermanos mayores, los de ideas que de alguna manera dicen, bueno, este territorio tiene que estar partido y repartido, ¿no es cierto? O en la Argentina del norte y del sur, o estamos de más, ¿no? Tenemos que eliminar gente. Con tantas vericuetos. Bueno, nosotros tenemos que tomar la responsabilidad en este 2 de abril de volver a conmemorar esa gesta y volver a encarnar, ¿no es cierto?, nuevamente ese patriotismo en defensa de nuestra soberanía nacional, que está en riesgo. Vamos, por supuesto, invitamos a todos los que quieran a entrar en proyectoargentino@yahoo.com.ar. Así que los esperamos, sus comentarios. Y por supuesto, vamos directamente con Carlos José Haga. Bueno, estamos vía comunicación por Zoom con nuestro querido amigo Carlos Haga. Carlos, gracias por recibirnos nuevamente. Gracias a vos, Juan Manuel, y a todo el canal y al público que nos sigue, que siempre fiel está detrás de la pantalla. Siempre colaborando y aparte proponiendo, haciendo buenas observaciones. Bueno, el tema obviamente que había planteado al inicio tiene que ver un poco con la soberanía, ¿no? El tema soberano. Cuando hablamos de soberanía tanto geográfica, de recursos naturales, en fin, de sociedad, de población. Hemos hecho muchos programas relacionados a las condiciones en las cuales la Argentina se encuentra. Pero también vemos, ¿no es cierto?, como publicó hace poco nuestro periodista Sebastián Salgado, que planteaba también el tema del sur, los peligros que hay por estas tropas que están también pululando por el sur, haciendo estudios topográficos, fotográficos, etcétera, más todo lo que estamos viendo, ¿no?
la Rothschild que quiere armar un puerto en Malvinas, el tema de los recursos, el radar inglés en Tierra del Fuego, en fin. Pareciera como que nuestra Patagonia de alguna manera está siendo, llamémoslo, arrancada de la República. ¿Cómo lo estás viendo? Vemos que hay un presidente, que se conformó una sociedad, que están las provincias de la Patagonia, en fin, que negocian en bloque. ¿Cómo es esto? Mirá, es un proceso que no es de un día. Lo que pasa es que lo que nosotros estamos viendo ahora vendría a ser como la precipitación de una cantidad de acontecimientos que vienen de larga data. Es decir, la Patagonia siempre fue un territorio codiciado, ya desde hace muchos años, muchas décadas, yo te diría. Pero al margen de esa visión de territorio vacío, rico y entre comillas disponible, ha habido también acciones políticas que favorecieron enormemente un estado de segregación, para llamarlo así. Durante muchos años el sistema fue al revés, era todo un intento de integración de la Patagonia a la Argentina, porque no es que quiera decir que estuviese geográfica o políticamente desintegrada, pero sí parecía abandonada de la mano de Dios. Durante mucho tiempo había territorios nacionales que no eran provincias. Todavía hoy la isla de Tierra del Fuego sigue desconectada del territorio. Hay muchos factores que, bueno, parecieran como que hubo un tiempo en que el Estado-Nación fue tratando de asentar sus reales en el territorio patagónico y hacer valer nuestra soberanía. Después de eso pasaron otras cosas, que son las que le pasaron a la Argentina entera. O sea, una de las cosas que pasaron, aparte del proceso militar y todas las corruptelas que eso trajo, aunque el proceso militar tuvo un colofón en la guerra de Malvinas que rehabilitó, digamos, la importancia de la Patagonia para el resto de los argentinos. Pero después de ese breve interregno, porque tampoco fue muy soberano en lo económico, hizo todo lo posible por romper la industria, hacer una destrucción del aparato productivo, que al final toda esa segunda, yo te diría, segundo valor o segunda cosa que quisieron poner en valor, que era la defensa de la soberanía, al menos en las islas, fue poco al lado de lo que se hizo para destruir las estructuras que se habían estado creando, ¿no? Entre ellas las estructuras como la de YPF, Agua y Energía, Hidronor, todo eso fue atacado de una manera sistemática, inclusive durante el gobierno militar, ¿no? Sin ninguna duda. Pero yo diría que el proceso de disgregación de la Patagonia toma mucha más vigor a partir de los años 90 con la dupla Menem-Cavallo, que impulsan una serie de normativas que le permiten, y también Kirchner, ¿no? Que estaba ya en esa época en la propia Patagonia, ¿no? Teniendo un grado de peso en las decisiones. Empiezan a generar estructuras, llamémosle en principio de autonomía de la Patagonia, autorizando la creación de regiones, básicamente 4 regiones, la única de las cuales ha tomado una envergadura especial, básicamente es la Patagonia, ¿no? En 1991 se genera una novedad, que es la existencia de un parlamento patagónico. Es decir, las provincias que forman parte de la Patagonia, quiero agregar algo, con la anexión a esta estructura de la Pampa, que yo no la encuentro muy patagónica. Inclusive si uno mira los mapas, es la parte que corresponde a la Patagonia, es un filón muy chiquitito de tierra de la Pampa, que es la parte del río Colorado, pero en realidad, si uno lo mira bien, prácticamente la Pampa es una extensión semidesértica de la provincia de Buenos Aires, desde el punto de vista geográfico estoy hablando, ¿no? Y entonces es muy distinto decir forma parte de la Patagonia, porque uno mira la Patagonia, la geografía es completamente diferente, ¿no? Pero bueno, está incluida dentro de este parlamento que se hizo en los años 91. Todo esto sigue bollando así hasta el 96. En el año 96 seguimos dentro del mismo proceso Menem-Cavallo, ¿no?
En el año 96 se genera el Tratado de la Patagonia. Con el Tratado de la Patagonia, esto sí ya empieza a tomar un cariz más separatista, yo diría. Empieza a hablarse en la misma Patagonia, ¿no? De que, y bueno, nos beneficiaría no estar dentro de la Argentina. Hay mucha gente que empieza a pensar en los recursos, en la riqueza, en la poca población, en lo que significa mucha riqueza para poca población, es equivalente a decir, todos nosotros podríamos ser ricos, ¿no? Claro que los muchachos se olvidaron que todo lo que tenían lo había hecho el Estado Nacional, y con el esfuerzo a lo mejor de las provincias más pobres como Chaco, la provincia de Formosa, las provincias del noroeste argentino, que había gente, todos ellos contribuyeron a que la Patagonia tuviese represas, que tuviese petróleo, que estuviese agua y energía, que la verdad, y tuvieron un subsidio del conurbano bonaerense por años en la luz y en el gas y todo lo demás que pagaba toda la Argentina, ¿no? Por supuesto que ahora, una vez que las cosas empezaron a fructificar con el tiempo, hay mucha gente, muchísima, porque yo veo que es una tendencia mayoritaria, ¿no? No los critico en el sentido personal, digamos, de pensar así, sino en el sentido político nacional, que es un dejo de, no quisiera decir de cipallismo, pero de anti-argentinismo. O sea, una vez que el país te hizo todas las obras, te puso todas las represas, te armó todos los pozos petroleros, te hizo todas las infraestructuras de turismo, te colocó todo eso, decir, bueno, ahora esta gente no nos conviene estar con estos tipos que son una carga para nosotros, porque ellos lo miran así, todos se llevan los recursos para el centro del país y nosotros estamos acá perdiéndolos y todo, pero sin darse cuenta de la otra cara de la moneda de la que vivieron tantos años, ¿no? Ahora lo más serio es lo que ha ocurrido en este periodo más reciente, hasta el año pasado, arrancó el año pasado, porque con el Tratado de la Patagonia ya la cosa pasa de ser un acuerdo interprovincial como una liga de gobernadores para defender intereses comunes, y pasa a ser ya una estructura, yo te diría, de una autonomía que lo único que le faltaría para eso es declararse fuera de la Argentina, tener una bandera, una moneda y bueno, ya está. O asociarse con otros países, ¿no? Yo veo esa preocupación, tengo esa preocupación porque estoy registrando claramente la inclinación. Hasta han designado un presidente de la Patagonia. Increíble. Que no es una poca cosa. No. Bueno, eso cuando estamos bien hiciste un reconto, ¿no? Y yo veo que hay varias tendencias. Están lo que les interesa a los ingleses, por un lado, ¿viste? Desde que ahora los Rothschild quieren construir ese puerto, desde, ¿no es cierto?, las represas que se hicieron, que estaban los chinos, el CEDER, ¿no? El radar inglés, es decir, hay muchos indicios, ¿no? Sumado a eso lo que acaba de decir el jefe del Consejo de Asesores de Milei, ¿no? Damián Reidel, que dice, bueno, el problema de la Patagonia es que está lleno de argentinos. Algo hay que hacer al respecto, ¿no? O lo que decía el rabino Berman, que hay que, ¿no es cierto?, cortar y repartir porque es la tierra prometida. O la Libertad Avanza, que hablaba, bueno, la Argentina del Norte y la Argentina del Sur. Es decir, cómo todos van golpeando en la misma, ¿no es cierto?, dirección. Sumado a eso, muchas otras cosas, ¿no? Que vemos los soldados pululando por el sur y, ¿no es cierto?, y obviamente el tratado o los acuerdos de Madrid que ponía al mar argentino como a la Malvinas como un estado ribereño, ¿no? Como que tenemos nuestro vecino y el mar argentino es simplemente un río que nos divide y que, bueno, hay que convivir y que todos los mismos que desarrollan acá son los mismos que están desarrollando la defensa de los ingleses en el sur. Digo porque estamos ahora en el 2 de abril, ¿no? Estamos a casi 40 La próxima reunión del Tratado Patagónico es el 2 de abril. Claro. Casualmente. Justo tiene que ser. Por eso parece cabalístico, ¿no? Que se utiliza todas estas cosas. Por eso. El problema siempre es el mismo, Juan Manuel. El problema no son los malos de afuera, sino los estúpidos de adentro.
ese es el problema, porque nosotros hacemos las condiciones para que eso funcione. No nos olvidemos que la Patagonia, dentro o fuera de la Argentina, sigue siendo la misma cleptocracia. Claro. Entonces vos decís, bueno, ¿de qué estamos hablando? Entonces, bueno, ahí empiezan los números. ¿De qué estamos hablando? Bueno, mire, estamos hablando del 98% de la producción de gas. Una cifra, ¿no? El 80% de la producción de petróleo. El 71% de la producción eólica. El 27% de toda la electricidad, hidroelectricidad. ¿No? Estás hablando de casi el 100% de la producción de pesca. ¿No? Estamos hablando también de un porcentaje altísimo de importancia sobre el tema turístico, ¿no? Y además hay ganadería ovina, hay recursos forestales, hay por lo menos 100 explotaciones mineras. Es decir, acá las cosas vienen en un orden determinado, no son casuales. Primero estuvo lo de 1991, creando un parlamento aparentemente para unificar criterios, defender proyectos, todo lo demás. Después ya en el 96 hay un tratado patagónico que permite, entre otras cosas, porque está dicho ahí, mantener relaciones y firmar convenios internacionales. Eso en la Constitución está reservado exclusivamente al Estado Nacional. Pero estuvo la reforma constitucional del 94, que le otorgó todos los recursos a esas provincias y además le fue dando cabida a este concepto regional. La idea que tenían en su momento la camándula Menem Cavallo era básicamente generar regiones para eliminar provincias. Ese era el pensamiento administrativo, por decir algo. Pero en realidad la verdadera y oculta razón era generar las condiciones, porque esto va en pasos. Empieza con una alianza interprovincial, una liga de gobernadores, termina siendo una región autónoma. Un día la región autónoma dice, pum, me voy ¿cómo se llama?, de la Argentina. Claro. Además, si uno mira los escritos y los discursos de estos gobernadores, todos hacen cierta mención a que son provincias, lo cual es verdad, a que son provincias preexistentes a la nación, no todas, porque algunos fueron territorio nacional hasta muy avanzado el siglo pasado, pero fueron preexistentes a la nación, y que algo así como que, lo cual históricamente es más o menos la verdad, no es la verdad real, pero se aproxima un poco la verdad, fueron las provincias, las fundantes de la nación argentina, las que como preexistían, se adhirieron a un pacto de integración a una cosa que se llama Argentina. Así como dicen eso, indirectamente te están diciendo, así como me uní, me puedo desunir. ¿No? Y ocurrió un hecho muy importante, que vos sabés que yo no voy a defender, ni como decía el general San Martín, ni ebrio ni dormido, a Milei. ¿No? Pero cuando ocurrió el conflicto por el tema del dinero, porque en realidad el conflicto fue por la retención de la coparticipación y la suspensión de un montón de obras públicas, cuando ocurrió el conflicto, estas provincias se unieron y dijeron, bueno, entonces nosotros no le vamos a dar más petróleo al resto de la Argentina. O sea, no supieron discriminar entre gobierno y Argentina, por ejemplo. O sea, la nación siempre es más que el gobierno. O sea, si tenés un problema con el gobierno, no es que tenés un problema con la nación. Un error que te indica el tic separatista, porque si no hubiera ese tic separatista, esas palabras nunca hubieran salido de la boca de esta gente. Salen porque piensan de verdad. Sin duda, hemos visto ese mismo tic con Mendoza, hemos visto ese mismo tic con Neuquén, con San Luis. Acordate, otro país es posible, ¿no? Como decía el lema de los Rodríguez Saá, pero que en el fondo llevaba la connotación de otro país, ¿no es cierto? Bueno, Córdoba ya en época de Alfonsín sacó el famoso Made in Córdoba y creó una Secretaría de Relaciones Internacionales. Lo de las relaciones internacionales yo lo menciono expresamente porque es una de las pocas cosas que una provincia no puede hacer.
es una de las pocas cosas que está reservada al orden nacional, como las Fuerzas Armadas, es como si crearan unas Fuerzas Armadas. O sea, son cosas que no están dentro de la competencia ni las posibilidades de una provincia, porque si no, no serían una provincia. Tenían delegaciones en países, en Estados Unidos, en Europa, en España, en varios países, ¿no? Tenían la Casa de Córdoba, tenía como si fuera una embajada. Claro, y bueno, eso en realidad está violando básicamente la Constitución. Claro. Porque no es que no se puedan hacer negocios, no es que una provincia no pueda participar de una feria comercial, Claro. pero cuando vos ya tenés una delegación diplomática que cumple funciones semidiplomáticas, está bien, no emite pasaportes, no tiene nada que ver con los viajeros otros que están por ahí, sino con los de sus comprovincianos, pero empieza a funcionar como una cosa consular. Es decir, y no le quisieron hacer dentro del marco de las embajadas, porque estaría muy bien que existieran este tipo de organizaciones dentro de las representaciones diplomáticas. Claro, como espejo te puedo proponer mirar el espejo de las naciones europeas en nuestro país. En nuestro país, por ejemplo, la Embajada de Francia tiene una oficina comercial, que es prácticamente aparte de la embajada, pero pertenece totalmente a la embajada. El tipo que está al frente es un funcionario, es un agregado comercial del gobierno francés y que reporta al embajador. No es una cosa que se les ocurrió, qué sé yo, al distrito de París poner la Casa de París en Buenos Aires. Eso no se lo va a permitir nunca al Estado de Francia. Y no se lo permitiría ningún Estado razonable. Eso no va a pasar. Es decir, lo más que va a pasar siempre es que intervenga el Estado central y abra puertas. Por ejemplo, la hermandad entre ciudades. La hermandad entre ciudades ha funcionado muy bien en otras épocas en la Argentina. Y ciudades de distintos países, pero todo eso estaba mediatizado por la Cancillería de ambos países. Eran acuerdos de país a país que después las ciudades firmaban un convenio entre sí, todo enmarcado en una cosa nacional. Pero lo que acá estamos viendo es como si fuera un desprendimiento nacional, como que ya están más lejos que el resto de las mismas cosas y de los mismos problemas. Miran muy de lejos y se paran sobre los recursos diciendo, bueno, nosotros somos estos recursos. Y en cada discurso que hay de esta Patagonia, un poco sui generis, porque vuelvo a decir, incluye la Pampa, que no sé por qué está ahí, pero toda esa y con un presidente y con un parlamento. Fíjate que ya hay un presidente, ya hay un parlamento, ya hay una política exterior, hablan de una política tributaria común, hablan de conceptos de Estado preexistente, o sea, ya estamos en un lenguaje que un día, no ahora, porque estas cosas son graduales, claramente graduales, porque estamos hablando de 1991 a la fecha, son cosas graduales. Pero un día va a pasar que alguien diga, y bueno, ¿y por qué no? Como hizo Cornejo, que vos mencionaste recién el caso de Mendoza, que se salió con el tema del Mendo-Exit, ¿no? Simulando al Brexit que se salió de Europa. ¿Por qué el Mendo-Exit? Mendoza salía de la Argentina. Y está corriendo la bola entre dirigentes provinciales, sobre todo. Corre la bola de que como la Argentina es un país que debe 400.000 millones de dólares, entre los cuales hay muchos que corresponden a la provincia también, que están endeudadas, sería bueno separarse de esa cosa deudora y quedarse con todos los recursos sin ninguna deuda. Y un montón de intereses internacionales, que vos hiciste la lista así, muy somera, rápida, que son posiblemente hasta más que eso, porque también están los chinos y hay otros interesados ahí adentro en determinados temas. Y uno mira ese aspecto y dice, bueno, tenemos todos los recursos, tenemos todos los contactos, tenemos interesados internacionales en hacer negocios con nosotros, y bueno, que la deuda se la queden del Río Colorado para arriba. Y esa es la Argentina que queda, y esta se va a llamar República de la Patagonia, por llamarlo de alguna forma. En algún momento se hablaba, ¿no?, de intercambiar deuda por territorio, ¿no? Obviamente. Sí, pero esto sería distinto. No, esto sería distinto. Es no. una cosa más complicada. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que en este aspecto,
No, por supuesto, pero simplemente te va dejando en la cabeza que si estamos tan endeudados, ¿para qué queremos la Patagonia que está vacía? En realidad no tiene sentido. Es decir, ¿cómo opina otra parte del país con relación a otra parte del país? ¿No es cierto? Ese es, Claro, pero, pero dejando ahí es como que uno va creando la semillita en la cual todo es posible. Y en el todo es posible, mañana puede venir, qué sé yo, Estados Unidos, Inglaterra o quien sea que quiera decir, bueno, ahora nos interesa esto, y endulcen a los patagónicos para decir, bueno, ustedes se pueden separar, pues es un estado independiente, nos llevamos bien, trabajamos juntos, ¿no? La parte del sur, la Antártida, el mar, lo compartimos, no tenemos ningún conflicto. Es decir, y es muy probable que también eso ocurra. Si los israelíes giran por el sur, si Teodoro Herzl decía eso puede ser Israel, para el futuro de Israel, o por lo menos, qué sé yo, ser nuestro. Y los ingleses están ligados a las finanzas. Es todo un combo que de alguna manera todo puede llevar a ese indicio. No quiero decir que los israelíes tienen la culpa ni no tienen la culpa, digo que todo es un caldo de cultivo que puede permitir que algo por el estilo pueda llegar a ocurrir. bueno, lo que yo te estoy remarcando es que hay una tendencia, Claro, bueno, que antes no estaba esa tendencia. Y sí, además hay una tendencia, como vos dijiste, mucha gente ahí considera a los ingleses un estado ribereño, claro. ¿no? Los permisos de pesca son todo un tema. Ah, ¿Por qué? Si son vigentes o no. Los auxilios que se han hecho a barcos que inclusive tenían permiso de pesca dado por las islas Malvinas, ¿no es cierto? Por la sí, usurpación. sí, Y bueno, y se hicieron. Y después tenés el caso del sur, la disputa por el canal de Beagle, que bueno, que ahora recientemente el gobierno argentino dio de baja un decreto donde estaba el concepto del recurso compartido, que en su momento era parte del tratado. Así que lo dimos de baja, así que ¿por qué? Porque hubo un general americano, una embajadora americana que visitó el canal y dijo, no, bueno, el canal de Beagle es solamente de chilenos, de punta a punta. Y enseguida, automáticamente, el gobierno de Milei dio de baja el decreto donde se incluía como un recurso compartido. Y había sido compartido específicamente, haciendo operaciones conjuntas. La cartografía se hizo en forma conjunta entre los dos países, o sea, la cooperación siempre es buena. Ahora estas cosas ya están rompiendo la cooperación a propósito, pero viene de afuera. No fueron los chilenos ni los argentinos, vinieron terceros a decir de quién es una cosa, de quién es la otra. O sea, es evidente que también juega el tema del Tratado Antártico con esa potencialidad que se le atribuye a la Antártida a partir del descubrimiento que hizo Rusia de muchas reservas de petróleo y de hidrocarburos, de gas también, ¿no? Entonces, acá el asunto es que toda esa región, que es, como diría el ignorante de Rey de Lefría, está bastante más caliente dentro de la geopolítica. Y veo yo, a través de estos gestos que se van incorporando, y hay una cosa más que hicieron hace poco tiempo, unos días nada más, formaron un foro de legisladores de la República de la Patagonia, como les digo yo, de la Patagonia, ¿no? Que incluye 18 senadores y 30 diputados. Ahora, eso en sí mismo puede ser una forma de un bloque patagónico, llamémosle, en ambas cámaras, cosa que tácitamente, de alguna manera, siempre vale, pero en sus números, 18 senadores y 30 diputados, para que te des una idea, es más que lo que tiene Milei. O sea, ya estamos en un tema, ¿no? Y la próxima reunión es el 2 de abril, donde van a seguir avanzando en esta dirección. No sé qué más va a venir, porque escúchame, ya te digo, tienen un presidente, un parlamento, un bloque que es un foro de legisladores, ya no es un bloque parlamentario por un interés común. Esto ya empieza a fijar políticas comunes. Entonces, esto también incide a otros niveles y muchos intereses internacionales, o sea, muchos. Es decir, si no, fijarse en uno o en otro, la verdad, cuesta cuando uno ve tantos, ve tantos intereses en juego, porque cuando vos mirás el mar y se te metieron ahí ya los españoles, los taiwaneses, los propios chinos, que ya sabemos, hay un montón de licencias dadas por las islas y dadas por nosotros.
Es decir, tanto los ingleses usurpando las islas como nosotros le hemos dado permiso a las mismas flotas. Es delirante, ¿no? Sin contar, por ejemplo, la explotación del petróleo por empresas extranjeras, en su mayoría en el mar, empresas que forman parte de la Organización del Atlántico Norte. Yo te quiero recordar una cosa que para mí tiene mucha importancia, y es que cuando se empezó a hablar de la base militar americana, después de que se pusieron los chinos en Neuquén con su base satelital o de seguimiento satelital o de espionaje, lo que quieras llamarlo, porque nadie sabe lo que se hace, vinieron los norteamericanos. ¿Los norteamericanos cuándo vinieron? Los norteamericanos vinieron en época de Cristina Kirchner, cuando Rossi era el ministro de Defensa. ¿Hablar de qué? ¿De una base conjunta? ¿Dónde? En la isla de Tierra del Fuego. Y todavía hoy se sigue hablando de lo mismo. ¿A qué viajó Milei al lado vestido de Pinocho? El ñomo, ¿a qué fue? Con la generala Richardson. Estaban todos sentados ahí dibujados, disfrazado de Petri y disfrazado el ñomo, junto a la generala que estaba de uniforme. ¿Y para qué fueron? Y porque quieren hacer una base norteamericana, la quieren disfrazar como una base conjunta de las Fuerzas Armadas Argentinas y norteamericanas. A todo esto tenés que agregar que se han hecho actividades conjuntas militares, determinados operativos internacionales se han llevado a cabo en conjunto. Los chilenos se quejaron, pero después también hicieron ellos lo mismo, en definitiva. Entonces, bueno, acá hay un proceso en marcha, no nos podemos hacer los distraídos. Y tampoco esto es una denuncia de esa, andan dando vueltas, sacando fotos, haciendo planos, no, ahí están por poner una base. Y una base que es una Ahora, concreta. una vez que se instalan ahí, nosotros pensamos que carecemos de unas Fuerzas Armadas lo suficientemente fuertes como para poder defendernos. Eso ya lo sabemos, el ejército, Fuerzas ahora están comprando. Nosotros tenemos un club militar, no tenemos ya más Fuerzas Armadas. Por ejemplo, o de Boy Scouts, como le digo yo, pero bueno. Sí, admito. Sí. Si fueran de Boy Scouts serían mejores. Tal vez, sí, tal vez. Ahora tenés una base militar que puede llegar a ser potente en el sur, obviamente el día de mañana que estas provincias digan queremos separarnos, simplemente un despliegue militar norteamericano sobre el territorio ya automáticamente nos descalifica de poder contener la geografía argentina. Es decir, los peligros son enormes, no es solamente una base. Pero si lo una vimos en Europa después de la guerra, ¿no? Pero Juan Manuel, si una declaración de una embajadora que fue del lado chileno dijo el bill es totalmente chileno y 3 horas después el gobierno argentino anula un decreto que había firmado, vos imaginate qué ocurriría si esa zona y tuviese una intentona de separación y alguna de estas potencias grandes reconoce a esa autoridad como válida. Claro. Entonces, bueno, ¿qué tenés? Tenés que, máxime cuando el usurpador que tenemos enfrente esgrime ni más ni menos que la teoría de la autodeterminación. Mi preocupación pasa por ahí, porque noto que los patagónicos en general, no quiero decir todos los patagónicos, pero sí en general, la mayoría de los patagónicos cree que esta teoría del separatismo y de la república patagónica, como le digo yo, es válida y les beneficia. Mientras ellos, la población, entraría como un caballo en la teoría de la autodeterminación. Sí. Bueno, ya lo han intentado. Acá tenemos hechos. Sí, por supuesto, la tenemos con la Malvinas, también la autodeterminación que tanto insistían los ingleses. Vamos a ir a un pequeño corte. Por supuesto, en esto implica, de esa autodeterminación que es el peligro, ¿no es cierto?, que puede llegar a ocurrir y que sin duda estamos hablando de que los países, conociendo que hay 80% de petróleo, el 35% de no sé cuánto, 100% de la pesca, turismo, ¿no es cierto?, recursos naturales y minería, es un bocado perfecto, especialmente son todas empresas británicas, ¿no?, o por lo menos del Commonwealth,
que están explotando, aparte de norteamericanas. Entonces, la cosa es como que toma un grado de peligro mucho mayor. Quiero ver cómo analizamos eso también en tema de recursos, ¿no? Damos un pequeño corte y volvemos enseguida con Carlos Saga, y por supuesto escríbanos proyectoargentino@yahoo.com o debajo del programa los comentarios. Ya volvemos. Televe1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Televe1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. Televe1, toda la verdad primero. Estamos de vuelta en este segundo bloque con nuestro querido amigo Carlos Joseaga. Por supuesto, invitamos que los que quieran incorporarse, proyectoargentino@yahoo.com, nos pueden escribir o debajo de este programa los comentarios, propuestas, etcétera. Carlos, había quedado en el bloque anterior un poquito las riquezas, planteaba tan extraordinarias que tiene la Patagonia, ¿no? Que las vamos descubriendo en estos últimos 40, 50 años, en realidad, un poquito más. Pero de todas maneras, los riesgos, ¿no es cierto?, frente a todo esto que se va de alguna manera conformando para una potencia, esa zona es un bocato di cardenales, ¿no es cierto? Tienen riquezas y como bien decía, la deuda la puede tomar el Estado Nacional y ellos librarse de la deuda y transformarse en un país independiente. ¿Qué costo implicaría? Es decir, ¿qué reacción vos crees que podría llegar a haber en un hecho por el estilo? Bueno, en un hecho por el estilo, la única solución que tendría un Estado Nacional es defenderse con armas, o sea, tendría que ir a sofocar el intento, pero sacado eso, hay tironeos por pequeñas cosas todos los días. Ahora está el tironeo por las represas. Las represas del Comahue, básicamente, venció su concesión que dio Menem el regalo de Menem por 30 años, se venció. Las represas en este momento están en una especie de limbo, porque al vencerse la concesión se creó una especie de organismo que nunca funcionó, pero después Milei vino y le extendió por un tiempo más las concesiones a los que ya estaban. Estas represas, las provincias dicen que deberían pasar a jurisdicción provincial, porque ellos son los dueños del agua gracias a la Constitución del 94. El gobierno central sigue argumentando que como tiene un principio anti-Estado, que ningún Estado debe tener esas represas, que hay que reprivatizarlas, volver a licitarlas, una cosa así. Pero se encuentra con un problema para hacer eso, un problema no menor, y es que las represas están en el fin de su vida útil, o sea, ahora hay que hacer todo el revamping, hay que extender la vida útil, hay que reemplazar montaña de piezas, hay que actualizar el sistema de control, es decir, hay que invertir un montón de dinero. Y hay que invertir mucho, para que las cosas estén en condiciones. Bueno, en esa situación,
al Estado Nacional se le va a hacer muy cuesta arriba poder licitarla y que alguien venga solo a poner plata en la Argentina, Claro. para después, dentro de unos años, empezar a ganar. Es decir, esto es algo ya definitivamente orientado a que sea alguna forma de Estado. Las provincias patagónicas se quieren hacer cargo y han empezado a mandar notas y a quejarse de que no los escuchan y un montón de cosas más. Pero supongamos que les otorgan las represas, cosa que puede llegar a pasar por este hecho de que no van a conseguir fácilmente inversores de tan largo aliento en la Argentina, ¿no? Porque las represas son capital intensivas, o sea, hay que poner mucha plata, toda junta, y esperar unos cuantos años a volver a estar en condiciones de ganar dinero bien. Esto tiene dos caras. Tiene una cara de que, bueno, esto es posible hacerlo, con el Estado se podría hacer perfectamente bien. Creo que las patagónicas, si se organizan, podrían también administrar esas obras y lograr el resultado. El problema es que la hidroeléctrica es la única fuente de energía constante, porque tenemos las renovables que no son constantes, son inconstantes, o sea, el viento sopla y no sopla, el sol sale y se pone, o sea, pero el agua pasa todo el tiempo. Son las únicas que tiran la tarifa para abajo. Son las represas que, por el hecho de que ya están amortizadas por décadas, tienden a una tarifa bastante más baja en el mercado spot. Eso hace que el promedio nacional, el que pagamos todos, que ya ha sido tremendamente ampliado a través de los tarifazos ya antes de Macri, ahora de Milei y todo lo demás, todas esas tarifas no sean todavía más estratosféricas. O sea, si nosotros hacemos eso y pretende que venga un capital privado, por ejemplo, a poner plata, va a querer ganar muchísimo más que lo que ganan ahora, lo que facturan ahora estas represas. Claro. Con lo cual van a mandar la tarifa eléctrica promedio de la Argentina a la estratosfera directamente. Claro. Va a ser el país más caro en todo. Ya somos el país más caro en todo, pero vamos a ser mucho más caro que ahora. Claro. Y mucha gente ni va a poder pagar la luz. Eso es lo que va a pasar, porque las hidroeléctricas aportan un 30% del total de la energía que consumimos. Y ahora está esta discusión, y está este tironeo justamente. Yo no sé si en la reunión del 2 de abril uno de los temas principales va a ser qué va a pasar con las represas del río Limay. Estoy casi seguro que va a estar en el medio de todo eso, porque las otras represas grandes no están, es decir, Yacyretá, Salto Grande, están sobre el Paraná. Es otra región, ¿no? Y ojo, que también tenemos que calcular el efecto contagio, ¿no? Que lo que está pasando en la Patagonia no se le contagie a las otras 3 regiones y cada una se aferre a sus recursos y deje a la nación prácticamente sin recursos. O sea, el problema de haber cedido todos los recursos a las provincias es un poco, se hizo con una gran irresponsabilidad en Argentina, ¿no? Fue un rapto de locura para aprobar una constitución que tenía que permitir únicamente 2 cosas. Tenía que permitir la reelección de Menem y la sobrevivencia del radicalismo. O sea, esa es la razón del Pacto de Olivos. Y bueno, todo esto estaba en el Pacto de Olivos. Y ahora se están viendo las consecuencias de esas decisiones. Las decisiones de Estado no se ven en un día, se ven a veces en 10 años, 20. Y los efectos pueden ser devastadores para la sociedad, para la producción, para la vida de la gente. Estas cosas son las que están en juego en este momento, habiendo avanzado en estos pasos tan importantes en función de la que puede ser una segregación de una de las regiones, posiblemente la que nos queda más rica de todas, ¿no? Porque en el sentido más rico de recursos naturales, vos sabés que digo cada vez que puedo que la riqueza es la gente. O sea, no en todo el mundo, en esta sociedad del conocimiento, es la formación, lo que la gente tiene en la cabeza, lo que lo hace ser, agregar valor a todas las cosas. No es el recurso en sí, sino cómo ese recurso se transforma en algo valioso. Hoy la Patagonia tiene todos esos recursos y no está al 100% explotado ni remotamente, o sea, debe estar en un 10%, con mucha suerte y viento a favor, explotado. Y ellos lo saben, digamos, están en esto lo saben. Pero lo mismo van a empezar a pensar en otros lados, ¿no? Porque no creo que sea un buen ejemplo si uno habla
de la nación argentina. Si nosotros queremos un gobierno que atienda a los intereses de la nación argentina, estos conatos de separatismo y de manejar los recursos por su cuenta al margen de quienes se lo otorgaron, porque en realidad han sido otorgados por la nación, son malos antecedentes. Digamos. Estamos nosotros echándole la leña al fuego en la hoguera que nos vamos a quemar todos. Vos sabés que se cumplió el 30 de marzo pasado, el domingo, se cumplieron 232 años del nacimiento de Juan Manuel de Rosas, ¿no? Que cumpleaños. Y hablando de este pacto de Olivos y obviamente la reforma constitucional del 94, estaba el pacto de 1831, que justamente incentiva a las provincias a formar el Estado Nacional. Es decir, cada uno en su individualidad, cómo se conjugaban para armar el Estado en conjunto, ¿no? Que después pedían que hubiera una Constitución, y la Constitución, Rosas decía que, bueno, que tenía que ser acorde a cada uno, que cada uno primero arregle su rancho y después incorporemos una Constitución que no sea inventada, como pasó en el 1853, que al final es la más violada. Hoy en día nadie le da bola, de hecho nadie le da bola. Pero no importa, se hace la Carta Magna como si fuera una cosa. Y hoy, lo mismo que estás hablando, en el 94, en vez de fortalecer la nación, terminaron contribuyendo a la individualidad provincial, casi invitando a separarse de la nación, porque si cada uno maneja sus recursos, cada uno tiene potestad sobre su subsuelo y arrancan los argentinos la potestad que teníamos todos, obviamente es dejarnos colgados del pincel, ¿no es cierto?, a todos. Y esto invita obviamente a que las grandes corporaciones que tienen presupuestos de varios países juntos, como BlackRock, Vanguard y qué sé yo, obviamente pueden incitar a que estos hechos ocurran. Pero por supuesto, y además te voy a decir una cosa. Cuando vos querés echar a alguien, lo llevas hasta la puerta de salida, le abrís la puerta y decís, chau, hasta mañana, te vas. Claro, ¿no es cierto? Claro. Bueno, ¿qué hizo el Estado Nacional? Y estamos hablando también de la época de la dictadura. Le transfirió las escuelas sin los presupuestos correspondientes. Le transfirió a las provincias la educación sin los presupuestos correspondientes. Le transfirió la seguridad sin si eso no es una invitación a que se vayan, es prácticamente, no sé, cómo más graficar esto. Porque eso es prácticamente una invitación. Miren, mira, acá tienen los recursos, acá tienen todo lo que acá tienen la educación, la salud, la cosa, y entonces, ¿qué hace la nación? No me pidas nada. La seguridad, ¿con qué? ¿Con qué ejército? ¿Con qué marina? ¿Con qué aeronáutica? Tal cual. Bueno, porque ya te digo, los Boy Scouts serían muchísimo más efectivos. Incluso hubieran tenido mejor presencia en las cosas como la de Bahía Blanca y otras, ¿no? Los Boy Scouts para eso se crearon en su momento al término de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Pero dejando de lado esto, es una invitación, o sea, la política oficial. Cuando nosotros decimos no hay política, en realidad nos equivocamos. Sí hay una política. Ahora tenemos un topo para destruir el Estado entero, pero antes no teníamos un topo, pero estábamos siguiendo la misma política del topo. Que no era mi ley, eran otros, pero tuvimos muchos topos acá. Por eso te digo, ¿quiénes invitaron a los americanos a hacer una base en conjunto? El kirchnerismo. ¿Quién gobernó Santa Cruz durante un montón? El kirchnerismo, o sea, tampoco se zafa de eso. Después vino Macri y la embarró del todo, ¿no es cierto? Y así seguimos para adelante. Ahora, la diferencia con el kirchnerismo es que a lo mejor de golpe se puso a mirar a China y dijo, bueno, vamos a arreglar algo con los chinos porque con los americanos no tanto, vamos a empezar a hacer un juego pendular a la paraguaya, que eso no es una política nacional. Tampoco. Eso es justamente es la negación de una política nacional. Cuando yo tengo que estar oscilando, a ver, quedando bien con uno y con el otro, a ver qué puedo conseguir de uno y de otro, es porque yo no puedo hacer nada. Quiere decir que con este territorio, con estas riquezas, con esta capacidad, con todo lo demás, hay una política para que esto se desintegre, no se pueda crecer, y la política de la deuda perpetua viene a ser la frutilla de
del postre, porque es la causa que todos dicen, me voy de la Argentina y la deuda no la tengo que pagar. Claro. Ahí entraste en la parte de la usura, ¿no? La sencillez de la usura. ¿Qué hace el usurero aparte de querer quedarse con tu bien, ¿no? Que no cabe la menor duda? Pero te presta en el momento que más urgido estás, o sea, te saca mayor ventaja por el mero hecho de tu desesperación por tener. La verdad es que estamos mostrando ante el Fondo Monetario un gobierno que se supone que nos iba a sacar adelante, que no tenía autosuficiente, que no necesitamos nada de nada y que la libertad carajo y toda la pirola. La realidad es que estamos viendo que ahora estamos tan subordinados a ese desembolso que puede depender la situación del gobierno nacional en las manos de unos burócratas del Fondo Monetario, Banco Mundial, lo que fuera, que mañana pueden pedir, decidir, hacer. Y este muchacho es capaz de hacer cualquier cosa, ¿no es cierto? Con tal de, como todos los gobiernos, ¿no? Que han accedido a todas las políticas impuestas por estos organismos, simplemente para mantenerse en el poder. O como eslabón de entrega también, soberana, ¿no? ¿Cómo ves eso? Yo como lo veo, que hay un dato ahí. Las provincias también le deben plata a estos organismos, porque les han habilitado a endeudarse. Entonces, antes la deuda, este es un dato interesante, antes la deuda iba todo en cabeza del Estado Nacional. Sí. Pero después de que pasó Macri y todo eso, se le habilitó a las provincias a tomar deuda. Y todas las provincias con muchos recursos y con posibilidades las tomaron las deudas. O sea, cuando se habla de la deuda externa, estamos siempre hablando de la deuda externa de la nación argentina. Claro. Pero la de las provincias también debería computarse acá. Y creo que los municipios también han tomado deuda externa. Así, porque las provincias a su vez hicieron lo mismo con los municipios. Y hay municipios ciudades, por ejemplo, que deben plata a los organismos públicos internacionales, como el BID, el Banco Mundial, en algunos casos, no al fondo, digamos. El fondo no, porque el fondo es un organismo para estados nacionales. Hacia el fondo no puede entrar un subestado nacional. Pero sí puede hacerlo en el BID, sí puede hacerlo en la Corporación Andina de Fomento, sí puede hacerlo en el Banco Mundial, sí puede hacerlo en otros lados. Y te recuerdo que específicamente el caso del Banco Mundial, que debe ser el que más plata prestó a las provincias así individualmente, es el que se ocupa de hacer el caso del CIADI cada vez que hay una empresa en conflicto. O sea, muchas provincias que otorgaron estas concesiones podrían perder los juicios en el CIADI y terminar con sus cuentas embargadas o cosas parecidas. O sea, esto es un arma de doble filo. Como ya tenemos, no cuentas embargadas, pero ya tenemos, ¿no es cierto?, pedidos de embargo, pedidos, ¿no es cierto?, de pago abultosos en la CIADI, como la Corte norteamericana, ¿no?, sobre YPF y otros. Carlos, ¿cuál es? Juegan con las regalías también. Las regalías se las pueden embargar. También. ¿Y dónde estamos? Es decir, ¿qué espíritu le podemos dar a nuestro público sobre este tema y la concientización o reflexión que aconsejemos frente a muchos ciudadanos del sur, ¿no? Y del norte? Yo a los ciudadanos del sur les diría lo que le dije toda la vida, que todas las veces que he ido al sur, que fueron muchísimas. A lo largo de mi vida, si hay algún lugar que conozco así bien, punto a punto en toda la Argentina, es el sur. Lo que le diría es que ser cola de león no es un gran negocio nunca. Es decir, a veces es preferible sentirse cabeza de ratón que cola de león. Porque el ratón por lo menos es libre, puede hacer lo que quiera, puede crecer y multiplicarse, que además lo hace, mientras que ser cola de león, viste, lo menos importante del león y vas atrás colgando cerca de donde el león hace sus necesidades. Este problema que tienen de verse ricos siendo pobres es un error de concepto, porque cualquiera que venga
a esas regiones, supongamos, bajo un concepto de separación o de independencia, no va a venir a darles nada, sino a quitarles. Claro, tal O cual. sea, va siendo hora que entiendan que lo que está pasando ahora es consecuencia de la Constitución del 94. La Constitución del 94 colocó en cabeza de los gobiernos provinciales un montón de recursos. Pero ¿qué pasa? Los gobiernos provinciales no son tan potentes como un gobierno nacional. Entonces, cuando ellos tienen que negociar con una petrolera chiquitita, no voy a dar nombre para que no crean que le estoy acusando de algo, con una petrolera chiquitita, un gobernador es un microbio al lado del poder que tiene esa petrolera. Mientras que si es el Estado Nacional es algo poderoso, capaz de poner normas, de aplicar regulaciones, de tener métodos de control que debería tenerlos. Este es un tema, ¿no? El Estado Nacional también destruyó todos los medios de control y creó unos medios ficticios de control. Entonces, bueno, ¿cómo se controla lo que se produce de oro? No se controla. ¿Cómo se controla la pesca? Bueno, no se controla. ¿Cómo se controla la producción de petróleo y gas? Bueno, no se controla. Y está la pelea por dónde va a estar el puerto, por dónde va a salir, o si se va a ir todo por un caño a Brasil y demás. Pero ¿quién controla? Nadie controla. Es decir, ¿existen órganos de control? Sí, existen órganos de control. Que hacen lo que no controlan, porque no tienen la capacidad de tomar ninguna medida para sancionar ni para nada. Eso es igual que las audiencias ambientales, que es otro de los valores que tiene toda la Patagonia y gran parte de nuestro país. Tiene un valor ambiental importantísimo. Y esta es la primera vez que firma YPF, pero no lo firma una compañía internacional, firma YPF con la provincia de Santa Cruz, que va a remediar, como está abandonando los yacimientos convencionales de poco rendimiento, se planteó la cuestión de que quién arreglaba lo que quedó, porque la explotación petrolera deja un pasivo ambiental muy importante. Es decir, ellos técnicamente, todas las petroleras tienen que dejar el lugar tal como lo encontraron antes de empezar la explotación. Bueno, YPF es el único que firmó un convenio así con Santa Cruz. Anda a decirle a Wintershall, a PAE, anda a decírselo a la Shell, que vaya y te deje el yacimiento como la tierra tal cual la encontró antes de empezar a perforar. Eso no va a pasar. Es decir, ¿qué va a hacer un gobernador? Ahora, si existe un Estado Nacional, sí puede afrontar eso, como pasó, por ejemplo, en Ecuador, justamente con la Chevron, ¿no? Es decir, si se hubieran tenido que arreglar con el gobernador del distrito, y prácticamente, más en un sistema cleptocrático como el que vivimos nosotros, sacan unos cuantos billetes y se terminó el problema, todo queda arruinado para siempre. Ese es en realidad el método. Entonces yo te doy el recurso a alguien con menos poder que el que tiene una nación, y el otro es gigantesco, y están discutiendo en una dimensión donde uno es el Empire State y el otro es un rancho. Es decir, es imposible, no se puede defender un gobernador ni escribir una ley, un parlamento provincial que se pueda cumplir en esas condiciones. Eso es lo que yo le diría a esta gente. Se equivocan, se van a quedar sin el pan y sin la torta. Es decir, lo importante, que a lo mejor tendría que ser mejores ciudadanos para sacarte de encima los malos gobiernos, ver que estas maniobras electorales que se están haciendo son todas un fraude, ¿no? Y yo soy, bueno, en esta instancia así intermedia, partidario muy fuerte como don Hipólito Yrigoyen, de la abstención revolucionaria, que no vaya nadie y se acabó. Total, el 30% de la gente ya está diciendo que no va a ir. Entonces, bueno, pasemos del 30 al 60 y se terminó el fraude. Realmente terminemos con este fraude. Y hagamos una cosa importante, que el localismo a mí me parece que está muy bien, que la gente elija políticos que estén cercanos en los municipios, que hagan partidos vecinales, que los partidos vecinales se unan, hagan fuerzas importantes a nivel nacional, pero manteniendo siempre la unidad de la nación. Esto es vital. O sea, hay intereses que son locales y son locales reales. En una zona que es petrolera te vas a encontrar con un mundo diferente de una zona que es ganadera. Va a ser diferente. Y tendría que ser diferente la representación política también, por esa razón. Porque tienen intereses distintos y para hacer progresar las cosas hay que hacer inversiones de distinta clase.
Sí. Entonces, bueno, está muy bien, pero tiene que haber un marco general, una cosa nacional, algo que unifique los criterios, genere la misma cultura y pueda desarrollarse en un ámbito de una comunidad nacional. Eso es la única forma que tenemos para sobrevivir al mundo que viene. Porque lo que nosotros no nos damos cuenta es que lo que está en juego no es la Patagonia, es la Argentina entera. O sea, La porque integridad sobrevivimos o no sobrevivimos. Y la única forma de sobrevivir es fortaleciendo el poder nacional. No hay otra forma de sobrevivir. Gracias, Carlos. Carlos, muy valioso, muy importante. Estamos acostumbrados a que tenemos que hablar a través de nuestros representantes, pero bueno, los representantes parece que se miran a sí mismos y entre ellos y no al clamor de la sociedad, ¿no? Que es lo que pide orden, organización, etcétera, y no la hay. Lo que hay es control, abuso y cleptocracia. Carlos, muchísimas gracias. Gracias a todos y a vos especialmente, Juan Manuel. Un abrazo grande. Gracias, abrazo enorme. Bueno, creo que ha sido más que contundente, Carlos, en su análisis profundo sobre el tema geopolítico y particularmente nuestra soberanía, ¿no? El tema de los recursos. Pensá que las riquezas, ¿no?, del sur, ¿no?, que son extraordinarias, y este armado de parlamento, armado de tratado patagónico, el tener un presidente, ¿no es cierto?, armar su propia cámara, es un tema, es un aviso, ¿no es cierto?, es un paso cercano, es la ventana de Overton. Es un pasito más donde, bueno, después ya lo vemos con agrado, puede sonar bien, es interesante, y mañana nos podemos desayunar con cualquier cosa. Puede ocurrir, y no hay nada que lo vaya a detener, a no ser que cunda en la responsabilidad del argentino, que tiene la obligación de armarse en defensa de la patria. Y armarse en defensa de la patria, no solo ir manifestar con 3 palitos de carteles, sino armarse de verdad. Por eso está toda esta movida de desarme, ¿no? Hay que desarmarse, que es malo, tener, ¿no es cierto?, armas es malo, y en realidad es lo que mantiene el balance de poder. Especialmente para nuestros políticos, que son los que hacen lo que quieren, y es la cleptocracia que venimos viviendo. Bueno, pero tenemos que defenderla, ¿no? No solo por todos estos dichos, por parte de sectores religiosos ajenos al Estado Nacional, que bregan por la división, por pulular, por entregar recursos, por dividir y repartirla, como tener bases militares, chinas, norteamericanas, en fin, todo lo que vivimos, que nos van acostumbrando, pero también nos van empobreciendo. Entonces, como estamos pobres, estamos con la lengua afuera para llegar a fin de mes y no estamos pensando en lo importante, no estamos prestándole atención a lo importante, porque el día a día nos consume. Y en realidad todo eso está hecho a propósito, para que en el día a día estés tan preocupado que en lo importante de la nación no lo percibas. Solamente se juega el partido de fútbol Argentina, que pone la camiseta, pero no salimos a pelear. Creo que la última gesta importante fue Malvinas, fue la única oportunidad donde muchos se enlistaron para ir a combatir, y bueno, fue la demostración. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora en los momentos de Malvinas? Así que 2 de abril hay que repensarlo todos como argentinos, pensar en la Patagonia, pensar en nuestro sur, que es un componente, ¿no es cierto?, de nuestra geografía, y que tenemos que defenderlo. Lo mismo que peleamos en las islas, bueno, defenderlo en nuestro territorio, contra cualquiera que quiera venir a segregarnos. Pensémoslo, especialmente 2 de abril, se cumple un aniversario muy importante, tenerlo presente. Nos espera en otra entrega de Contracara, aquí por TLV1. Toda la verdad primero. Gracias.